Dios bendiga tu vida en esta tarde maravillosa, la cual nos regala el Señor para darnos una promesa en este día en el cual, como muchos, estamos pasando por difíciles momentos o adversidades, circunstancias las cuales se han levantado contra nosotros para hacernos ver todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido. Pero la palabra de Dios nos da esa promesa. Nuestro Padre Celestial nos da esa confianza el día de hoy para creer en Él y esperar en esas promesas maravillosas que Él nos regala. Nos dan confianza, paz y esa seguridad para seguir avanzando cada día. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 60, versículo 11 y 12. La ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú los vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Lo que nos dice la palabra de Dios es que por más que el ser humano quiera ayudarnos, va a llegar un momento en que puede abandonarnos. Pero Dios jamás nos abandonará y es el único que destruirá esos enemigos por nosotros. Cuando hablamos de esos enemigos, nos referimos a la pobreza, el pecado, la ansiedad, depresión, infinidad de enfermedades o circunstancias que en su momento tenemos que pasar para poder ver la mano de Dios a nuestro favor. Por eso, como dice su palabra en Zacarías capítulo 4, versículo 6, porque no es con ejércitos ni con fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Lo que nos dice la palabra de Dios es que teniendo el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, vamos a poder vencer cualquier circunstancia que se levante en contra de nosotros. Asimismo, como nos enseña la palabra de Dios, cuando el rey David fue y derrotó a Goliat, ese enemigo que se había levantado contra el pueblo de Israel. Pero David no lo hizo con la piedra, sino con la unción que había sobre él. No es la piedra quien venció a ese enemigo que se había levantado contra el pueblo de Israel, sino la unción que había sobre David, que era el Espíritu Santo de Dios quien lo acompañaba y le daba la victoria. Porque por eso él le dijo a Goliat, que se había levantado contra el pueblo de Israel, que no lo hacía contra David ni contra su pueblo, sino que se había enfrentado a Jehová, el Dios de los ejércitos. Por eso el mismo Dios que estuvo con David, con Moisés y con sus siervos, hoy está con cada uno de nosotros. Por eso tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque Él nos da las fuerzas necesarias para poder seguir avanzando cada día y para poder ver cómo Dios, quien va con nosotros, con el poder de su Santo Espíritu, quien derrota a nuestros enemigos. Por eso podemos ver cada victoria cuando nos mantenemos firmes en la fe, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo en su momento. Porque son muchas las circunstancias que se levantan contra nosotros. Y a veces, entre más dura es la batalla, más grande es la victoria. Por eso el Señor nos dice en esta hora que confiemos en Él, porque Él es quien derrota a nuestros enemigos, esos que se han levantado para querernos opacar o para querernos decir que nada es posible. Pero hoy Dios te dice que Él es quien derrota a tus enemigos. Por eso confía en Él y en el poder de su Santo Espíritu. Dios te bendiga, que tengas una noche maravillosa, llena de la bendición de Dios, que puedas terminar esta semana en bendición y que la semana que viene sea una semana mejor que esta en el nombre de Jesús. Que termines este año viendo la gloria de Dios y que el año nuevo esté cargado de bendiciones y que la presencia de Dios te acompañe donde quiera que vayas y que puedas ver cómo Dios destruye tus enemigos y cómo Él vence esos gigantes que se han levantado contra ti. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.